Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, llena de emoción y con la adrenalina a tope, porque, como les dije al principio, estoy literalmente impactada. Y es que si a mí me dejó así, estoy convencida de que a ustedes también. Hoy, mi gente linda, vamos a sumergirnos en el universo del espectáculo, pero no en cualquier noticia, en una que es bomba, un bombazo, una explosión. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La noticia que ha sacudido las redes sociales, los medios de comunicación, los foros de fans, literalmente todo. Hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, ha vuelto a ser el centro de atención. Pero, como les dije, no de la forma en que muchos esperábamos. Y como siempre, un pequeño recordatorio para mis nuevos suscriptores y para aquellos que aún no se han unido a esta comunidad: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre estaré al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Especialmente esas historias que nos apasionan, nos emocionan, nos hacen soñar y a veces, hasta nos hacen derramar una lagrimita. Así que suscríbanse. No se van a arrepentir. Únanse a la familia. Ahora sí, vayamos al grano. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué todos estamos hablando de Hande y Kerem otra vez? Bueno, prepárense porque la fecha clave es el 14 de agosto de 2025. Ese día, las redes sociales, como les dije, explotaron. Comenzaron a circular rumores, luego fotos filtradas, y finalmente, la confirmación oficial. Y no es una reconciliación, ni un nuevo proyecto juntos en el ámbito de la actuación. Aunque eso sería un sueño hecho realidad para muchos. Esta vez, la noticia es mucho más inesperada, y para muchos, hasta controvertida. Para entender el revuelo que se ha generado, creo que es fundamental que retrocedamos en el tiempo, a esos días del Love is in the Air. Vamos a revivir esa época dorada. Recuerden esa serie turca que nos enganchó a todos, que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La historia de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, era un torbellino de emociones. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. La forma en que se miraban, la conexión que transmitían, la manera en que interpretaban sus personajes, era sencillamente mágico. Y por supuesto, la vida imitó al arte y los fans celebramos con júbilo. Hande y Kerem se enamoraron en la vida real. Confirmaron su relación para el deleite de sus seguidores, y nos regalaron un romance de ensueño. Vivimos con ellos una especie de cuento de hadas moderno. Publicaciones románticas en redes sociales, apariciones juntos en eventos, entrevistas donde derrochaban complicidad y cariño, todo parecía perfecto. Eran la pareja ideal, el ejemplo de amor verdadero que todos anhelábamos. Sus fans y el mundo entero soñaban con un final feliz, una boda, una vida juntos para siempre. Pero como suele suceder en la vida, y más aún en el implacable mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, lamentablemente, anunciaron su separación. Aunque los fans sufrimos y mucho la decisión de su separación, entendimos y respetamos. Después de todo, eran ellos quienes tenían el poder de sus propias vidas, y de tomar sus propias decisiones. Luego cada uno siguió su camino con sus respectivas carreras. Hande, como siempre, deslumbró con nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento actoral. Kerem, por su parte, continuó cosechando éxitos, consolidando su posición como uno de los actores más queridos y reconocidos en Turquía y en el mundo. Cada uno siguió su trayectoria profesional, buscando nuevos desafíos, pero siempre presentes en el radar de sus fans. Seguíamos al pendiente de sus trabajos, de sus nuevas conquistas, de sus vidas personales, de cualquier indicio, esperando, tal vez, un reencuentro profesional, o quién sabe, un giro inesperado en sus vidas. Y aquí es donde entra la noticia bomba, el terremoto informativo del 14 de agosto de 2025. Después de que Hande terminara su relación con su pareja actual, y después de que Kerem, durante un tiempo, también estuviera soltero, un rumor comenzó a correr como la pólvora: Hande y Kerem estaban considerando un proyecto juntos. Imagínense la locura. La noticia obviamente generó una inmensa emoción en todos sus fans, en todos nosotros. La idea de verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una nueva pareja, encendió la llama de la esperanza en muchos.
Sería una película. Una nueva serie. Un comercial. Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Los foros de fans se volvieron locos, las redes sociales explotaron de emoción, todos buscábamos pistas, información, queríamos saberlo todo. Pero como les dije al principio de este vídeo, la noticia que llegó ese fatídico 14 de agosto de 2025 no fue sobre un proyecto actoral. Fue sobre algo completamente diferente. Y es aquí donde necesito que se agarren fuerte porque la verdad es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están protagonizando una serie documental. Repito. Una serie documental. Sí, amigos, leyeron bien, escucharon bien. Una serie documental que se centrará en sus vidas, en sus carreras y en la relación que los unió. Pero ojo. No piensen en un documental convencional, de esos aburridos y predecibles. Según las fuentes y por toda la información que ha ido trascendiendo, la serie explorará aspectos muy personales de ambos actores. La serie documental promete adentrarnos en sus vidas desde sus inicios, desde su ascenso a la fama, desde sus primeros trabajos, sus experiencias, sus relaciones pasadas y presentes, sus sueños, sus miedos, y por supuesto su romance. ¿Y por qué digo que es una noticia impactante? Primero porque es algo completamente inesperado. Nadie, o al menos yo, esperaba un documental sobre ellos. Segundo porque promete ser una ventana a su vida privada, algo que por lo general, evitan cuidadosamente. Los famosos, por lo general, suelen ser muy celosos de su intimidad. Y tercero porque la serie ha generado muchísima controversia y debate. Muchos fans están emocionados y felices. Ven en este documental la posibilidad de conocer a sus ídolos más de cerca, de entender mejor su historia, su evolución personal y profesional, y quién sabe, de vislumbrar una posible reconciliación en el futuro. Después de todo, el reencuentro profesional, aunque sea a través de un documental, ya es un gran paso. Pero también hay quienes están en contra, quienes no están de acuerdo con este proyecto. Hay quienes consideran que es una estrategia para generar más fama, que están explotando su relación pasada para obtener beneficios, y que están invadiendo su privacidad. Las críticas en redes sociales han sido duras, y han generado un debate muy interesante y complejo. Y es que la pregunta es, ¿hasta dónde es válido exponer la vida privada de las celebridades? ¿Tienen derecho a contarlo todo? ¿O hay límites que deben respetarse, límites que no deben ser cruzados? Son preguntas difíciles de responder, y cada uno tiene su propia opinión al respecto. La privacidad es un derecho fundamental, pero en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a veces se vuelve difusa. Lo que sí es cierto es que el documental ya está en producción, y que promete ser un éxito rotundo. Las expectativas son altísimas, y todos estamos esperando ansiosamente a ver qué nos depara esta nueva faceta de Hande y Kerem. ¿Será un documental revelador? ¿Nos mostrará una nueva perspectiva de su relación? ¿Qué secretos saldrán a la luz? ¿Nos enteraremos de cosas que antes no sabíamos? Por lo que he podido investigar, la serie documental tendrá varias temporadas, y cada una explorará un aspecto diferente de sus vidas. Se rumorea que incluirá entrevistas exclusivas, imágenes inéditas de sus vidas privadas y profesionales, y testimonios de personas cercanas a ellos, como amigos, familiares y colegas de trabajo. Imaginen la cantidad de información que nos pueden dar. La producción ha sido muy cuidadosa con los detalles, y se ha filtrado poca información. Sin embargo, se sabe que el documental se estrenará a finales de este año, y que estará disponible en una plataforma de streaming muy popular, de la cual, por ahora, no podemos revelar su nombre. Pero ya estoy ansiosa por saber cuál es. Lo que sí es seguro es que este proyecto marcará un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem. Y por supuesto en la forma en que los vemos como pareja. ¿Seguirán siendo los mismos Serkan y Eda que conquistaron nuestros corazones? ¿O nos mostrarán una nueva versión de ellos mismos? ¿Nos sorprenderán con revelaciones inesperadas? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Tendremos que esperar a ver el documental para descubrirlo. Pero lo que sí puedo asegurarles es que este vídeo no será el último que hagamos sobre este tema. Estaré al pendiente de todas las novedades, de todos los detalles, y les mantendré informados al minuto. Serán los primeros en saberlo todo. Así que amigos, manténganse atentos a mi canal, porque les prometo que tendremos mucho más que hablar sobre Hande y Kerem en los próximos meses.
Prepárense para un torbellino de emociones. Prepárense para descubrir secretos, para analizar cada detalle, para debatir sobre lo que veremos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que, como a mí, les haya sorprendido la noticia. La verdad es que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo, algo inesperado, algo que nos mantiene pegados a la pantalla. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión sobre el documental de Hande y Kerem. ¿Qué esperan de él? ¿Están de acuerdo con esta nueva etapa en sus carreras? ¿Creen que es una buena idea? ¿Tienen alguna pregunta? Me interesa muchísimo saber qué piensan. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Cuantos más seamos, más divertida será esta aventura, y más noticias podremos analizar juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden estar atentos a las novedades, porque este documental promete dar mucho de qué hablar. Hasta la próxima.